Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión de Mule 6, es un programa de Vértigo TV. Hoy vamos a hablar de cine de terror. De cine de terror, wow. Bueno, Marco, Rodrigo, que nos cuenten por qué hacer una serie como para cinema. O sea, hay un público, sabemos que hay un público para este tipo de cine, pero ¿qué palparon ustedes que tienen la página Cinefagia para ahora hacer una serie de televisión? Bueno, como muy bien dices, existe un público, es un público fiel y exigente a la vez. Y consideramos que géneros como el terror, la ciencia ficción, la fantasía no han sido tratados con el respeto que merecen. Son productos artísticos, muchas veces ellos tratan sobre metáforas de la realidad y tienen, la mayoría de las veces, más profundidad que, por ejemplo, el mal llamado cine de arte. Entonces, consideramos que son géneros que necesitan no solo ser revalorados, sino más bien analizados de la misma manera que se puede analizar el ya mencionado cine de arte, el cine que gana en festivales, ese tipo de cosas. Merece el mismo respeto y el mismo trato. Y además, obviamente es un cine que nos divierte muchísimo y no existen muchos productos de análisis. Entonces creo que hacía falta un espacio como para cinema. Y además hay como mucha publicación ahorita por medio de blogs, sobre todo en internet, que tocan el tema pero lo hacen como de una forma como muy paternalista, ¿no? De una forma así como que burlándose con ironía, sin respetar el género, que por supuesto que tiene su lado lúdico, divertido, estas películas tan malas que son buenas, etcétera, que se pueden ver desde un lado de vista, si quieren uno estético y hasta con teorías estéticas muy avanzadas, pero fundamentalmente es un entretenimiento, no es algo que nos divierte, que es muy agradable, que tiene justamente lo que menciona Rodrigo, que tiene esta cuestión que luego el cine de arte no tiene, ¿no? Que el cine de arte de repente sí lo piensa un poco que sobrellevar. Son películas de repente con un ritmo muy lento, que tiene una propuesta a veces muy densa. En cambio, este cine también toca ese tipo de temas, como temas controvertidos, temas polémicos, pero lo hace siempre de una forma mucho más amable, mucho más digerible. Y esto provoca que haya como que mucha gente que se interesa, pero que lo ve de una forma no tan seria, ¿no? Y sí tienes que encontrar un balance entre lo que es verlo de una forma divertida, hacerlo ameno también para la gente que te está viendo, que te está leyendo, pero no caer tampoco en esta burla del género, ¿no? No verlo como ponlo por encima del hombro. Bueno, me quedé pensando, ¿viste? Amable. Sí, exacto. O sea, amable no es precisamente el terror, entretenimiento, divertido, terror, y de pronto salta esta contradicción entre divertido y terror. ¿Cómo conciliar lo divertido y el terror en un mismo espacio? Y hacerlo amable. Es muy sencillo, el cine surge como un entretenimiento y nunca ha dejado de serlo. Que ya hay autores que hayan querido dar como un toque más solemne, esa es otra cosa, pero una película de terror es divertida, ¿por qué? Porque nos trae en un carrusel en una montaña rusa de emociones. Lo mismo nos puede causar tristeza, que miedo, que risa. Muchas películas, sobre todo de gore, hay mucho gore que contiene muchas risas, pero siempre está ese ingrediente de tener la adrenalina hasta arriba. Entonces, obviamente eso divierte. Vamos, es la misma sensación de uno por qué se sube a la montaña rusa. Pues para sentir el golpe de adrenalina al estarse moviendo. Pues lo mismo pasa con una película de terror, que aparte, como dato científico culterano, se producen la misma cantidad de endorfinas con una película de terror que teniendo sexo. ¿En serio? Entonces, si por ahí nos está viendo algún ñoño de esos que no tienen sexo, pues vean el cine de terror y se conservarán sanos y no sagrados como uno, ¿no? ¿En serio? Wow, es muy cierto lo que dice Rodrigo, que normalmente incluso cuando uno ve las películas en un cine, sobre todo con público, siempre que viene el susto, inmediatamente después viene la risa, ¿no? O sea, risa nerviosa de, ay, bueno, fue como que el puro efecto, fue el puro sonido, ya después se te pasa un poquito el miedo y dices, ah, bueno, sí, hay Y eso hace que también el cine de terror sea tan popular, sí tiene como esta sensación que no te da otro género, que sí es, y sí entiendo también que hay gente que sí lo padece, que realmente no le gusta y que es y que son normalmente novias o compañeros de alguien que sí es muy aficionado y de veras que lo padecen, lo sufren y es como no ver la pantalla. A mí me ha tocado ver gente, hombres, que ante una película de zombies prefieren salirse de la salita donde la estamos viendo, porque sí es mucho, o sea, vamos, creo que eso es lo bonito del cine de terror. Clavarse en la película, de veras suspender la incredulidad, dejarse llevar y caerse lo que nos ofrece, sobre todo las buenas películas de terror, ¿no? Porque sí, efectivamente hay muchísima basura, como en todo, pero sobre todo cuando una película de terror es buena, estamos hablando de una muy buena película. ¿Cómo cuál? Uzumaki, por ejemplo, hablando de cine japonés que se me viene hacia ahorita realmente, Uzumaki, que es una película con una propuesta absurda que trata de un pueblo
que de repente está poseído por las espirales. Que dice, bueno, ese concepto como que es demasiado abstracto, ¿cómo lo hacen funcionar? Y en la película lo hacen funcionar muy bien, que es aparte una adaptación de un manga de Junji Ito. Entonces sí tiene como que un concepto, está basado aparte, inspirado más bien en cuentos de Lovecraft. Entonces tiene todo este concepto como el horror cósmico de los dioses o las realidades que sobrepasan al ser humano. Y eso lo trasladan en la pantalla de una forma como que muy concreta y que sí, tiene este tipo de cuestiones como muy absurdas, como que las espirales se manifiestan en todo tipo de superficies y objetos, pero lo hace funcionar de una manera muy que sí te cautiva y que no suscita esta risa, ¿no? Es lo que mencionas ahorita, no es este tipo de cine mal hecho, sino que está tan bien manejado este concepto, por extraño que suene, que sí llega un momento en que se vuelve muy inquietante, sobre todo al final cuando ya empieza a romper como que reglas de narrativa. Y sí, bueno, podríamos seguir hablando de cine japonés, pero también hay en otras partes del mundo. Sí, no nos vayamos tan lejos. El cine de Taboada, el director mexicano, películas como El libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las hadas, que uno las comienza a ver y lo atrapan y ya no te dejan ir, ¿no? Sobre todo El libro de piedra, que desde el principio está el misterio de, bueno, ¿qué está pasando con esa estatua? ¿Por qué la niña siente esa atracción hacia esta estatua del niño con un libro de piedra, ¿no? Para llegar a un desenlace que la verdad a lo mejor podrá ser esperado, pero la manera en que se da es lo que nos rompe como esa zona de confort en la que estamos. Es que crear el universo adecuado para que se dé la historia. Sí, crea la atmósfera y lo acabas de decir muy bien, crea un pequeño universo de bolsillo donde uno es absorbido. Y si uno logra vivir la realidad de la película, va a ser una de las mejores experiencias que uno pueda tener. Bueno, suena lógico que ahorita tengan la serie en el canal de Pánico. Bueno, hay un revival del cine de terror, ¿no? Tanto a nivel, no es que nunca haya desaparecido, pero a nivel mainstream, las grandes salas, ha habido un reposicionamiento del cine de terror. Se ha apoyado mucho en las series de televisión, también en la cantidad de series de televisión de este género, el tema de los zombies. Vamos, está de moda. ¿Por qué? ¿Cómo pueden decir, bueno, qué pasó que de pronto el cine de terror vuelve a tener un nivel importante de producción, que acapara la televisión, que las novelas gráficas? Es que lo acabas de decir muy bien, realmente nunca se ha ido. Hay que situarnos en la realidad de nuestro país. Desgraciadamente las cadenas comerciales de cine dictan qué es lo que nosotros como público podemos acceder. Ahorita esto que le llamas una moda no es más que la democratización de los productos culturales a través del internet y a través de la piratería, porque hay que mencionarlo. Hay muchas películas que no se pueden observar en México de otra forma, que no sean de manera pirata, ¿no? Y el internet en eso ha jugado un papel importantísimo, porque el gran boom del cine japonés de terror que se dio a finales de los 90 tuvo mucho que ver que ya estaban disponibles algunas de las películas en internet. Uno se tardaba eternidades en conseguirlas, en descargarlas, pero ya estaban ahí. Entonces eso, de veras, esta moda que estamos viendo ahorita no es más que el resultado de que el público está hablando de productos de espantos, como le llaman todavía los pueblos mexicanos, y ahora es más sencillo conseguirlos. Entonces obviamente la gente los quiere. Ya las grandes distribuidoras de estos productos ya se dieron cuenta que hay mucho dinero que la gente está dispuesta a gastar y nos lo están dando. Incluso también las distribuidoras más pequeñas muchas veces se mantienen a base como de cine de terror. Al interior de esas mismas empresas como que no les gusta mucho a los dueños y como que lo ven como un mal necesario, porque ellos normalmente lo que promueven es más como un tipo de cine de arte, cosas más propositivas, pero saben que el terror funciona muy bien y saben que en base a unos cuantos estrenos a lo largo del año se pueden mantener la empresa a flote, ¿no? Pueden conservar su negocio andando. Y es algo que tiene que ver también, se teoriza mucho y a lo mejor puede ser como un poco reduccionista, pero tiene que ver mucho también con esta noción de que cuando hay una especie de crisis o cuando hay una inquietud, una ansiedad generalizada, es cuando el terror empieza a irle muy bien. Esos son como crisis que coinciden casualmente. Una necesidad que tiene la gente de escaparse de la realidad. Y qué mejor que el terror, porque pues, no hay nada más fantasioso que fantasmas, monstruos, ese tipo de cosas. Y es controlable, ¿no? Exacto. Es que son dosis controlables. Sí, en cualquier momento uno puede detener la proyección o salirse de la sala, como mencionábamos, y se acaba el miedo, ¿no? Y sabes perfectamente que a cabo de 2 horas, de 1 hora y media, se acabó la película. O sea, sí. Aunque hay películas que después acaba y a uno el miedito así, hasta que no duden en levantarse en la noche. Sí. Había un documental, hay un documental sobre el personaje, sobre el actor que
que personifica al abuelo en la familia Monster. Ahorita se me fue el nombre. A Luis. A Luis, exactamente. Es muy interesante porque cuando se está, después de hacer la serie, pues daba shows pues, con esa imagen de vampiresca que tenía. Y hay una parte donde hablaba del cine de terror y dice, bueno, es que el cine de terror es importante porque a la gente le gusta sentir miedo controlado. Claro, ahora me recuerdo un caso también de Bela Lugosi. Él muere siendo vampiro. ¿Ah, sí? Y se creía el papel. Exacto, Sí. Pero no solo el papel, se creía. En lo que parece ser algo de Alzheimer. No, sí, al parecer todo indica que sufría de algún tipo de demencia. Combinado con algunos psicotrópicos. Sí, y muchísimo alcohol que se metía. Sí, él se muere creyendo que era un vampiro. Bueno, y también tuvo que ver que efectivamente lo encasillaron tanto en el papel que pues, no le quedó de otra, ¿no? Él tenía que dar shows como Drácula. Sí, parte como ese desprecio que existe, ¿no? Que luego los actores, bueno, grandes actores como Boris Karloff, Christopher Lee, Peter Cushing, de repente sí se quedan como atrapados en ese género, ¿no? Y después es muy difícil salir, aunque curiosamente, si uno se pone a buscar la filmografía de casi todos los actores y casi todos los directores, casi todos en sus principios hicieron alguna película de terror por ahí. Jennifer Aniston, Brad Pitt, el que me digan, por ahí tiene una película normalmente de muy bajo presupuesto y normalmente bastante malas, por probabilidades, porque la mayoría son de ese tipo. Y sobre todo las actrices normalmente mostraron carne en esas películas. Claro, pero es que finalmente el terror, el cine de terror, como el cine policíaco, son subgéneros que obedecen, que tienen ciertas reglas, ¿no? Y eso no bien hechas, pues caes en el cliché y en el lugar común y vamos, o sea, tiene su chiste. Hacer una buena película de terror y hacer una buena película policíaca, claro, porque hay clichés y hay reglas. Es difícil salirse de eso. Entonces los japoneses son unos genios. Sí, de hecho, más bien lo que va cambiando, efectivamente las reglas casi no cambian, pero sí va cambiando como el tono que tengan las películas. Por ejemplo, ahorita lo que está muy de moda es un subgénero que en buen inglés se llama torture porn, porno de tortura. Son estas películas como Mártires, da muchos ejemplos. Hostal, estas donde el objetivo es secuestrar a alguien y a través de la tortura generar repulsión en el espectador. A mí en lo personal no me gusta mucho porque no le veo mucho sentido. Vamos, nunca hay una buena historia atrás de todos estos efectos especiales y esta violencia explícita. Que ¿no? finalmente es solo torturar o solo lacerar. Eso también es una variante del snuff, ¿no? Del cine. Es como pretender, es como pretender que se acercarse mediante tecnología. Con los efectos que hay ahorita se ve un gore más realista, más pero como dice Alberto, sin un sustento, porque todavía las de Peter Jackson, Peter Jackson, que hizo El Señor de los Anillos, todo esto empieza haciendo películas de gore, ultra sangrientas, Picadillo, Brain Dead, que de hecho Brain Dead es considerada la película más sangrienta de toda la historia, tiene como ese título no oficial, pero te decía, lo que cambia es el tono, ¿no? Ahorita estamos en una época en la que lo que está imperando es el realismo, o sea, mostrar la violencia como muchos suponen que es, pero el mismo nombre lo dice, porno de tortura, ¿no? No es más que cumplir las fantasías de algún cineasta que pues afortunadamente está filmándolo en cine y no lo está haciendo de manera real, o no sabemos si lo está haciendo, pero bueno, uno piensa, esperemos que no. Uno piensa que no pasa del nivel fantástico y que su catarsis la hace con los efectos especiales y esto, ¿no? Y ese es el tono que impera ahorita. Ya estamos saliendo de esa etapa, yo me imagino que viene una etapa un poco más literaria, por así llamarla, por ejemplo, La Dama de Negro. Eso iba a mencionar la película con Daniel Radcliffe, también conocido como Harry Potter. Una muy buena versión de la historia de la novela de La Dama de Negro, que vale mucho la pena ver porque recupera mucho del terror neogótico de finales del siglo XIX, pero también tiene influencias del cine oriental, de fantasmas, y vamos, tiene una voz propia a fin de cuentas. Aquí en México no le fue muy bien a La Dama de Negro. No le fue muy bien con el gran público, los conocedores todos la adoramos, ¿no? Toda la gente que gusta del cine de terror sí la puso como una muy buena película. Sí, aunque puede ser por esta misma cuestión que se basa más en atmósferas, ¿no? Y sí, también hay una cuestión de que como que el gran público en general sí se va más como la cuestión como del susto fácil, ¿no? Pero mencionaba que viene como esta nueva camada, sobre todo por el cine de terror escandinavo. Películas como Déjame entrar, Cazador de troles, que independientemente de cómo estén filmadas, la atmósfera sí es un poco más nos remite más a la mitología de esas zonas. Los personajes son un poco, no me gusta usar la palabra, pero lo voy a tener que usar, poéticos, ¿no? En el sentido de, como que dan la ilusión de que estamos dentro de un sueño, este tipo de cosas. No son muy oníricas estas películas. Por eso digo que a lo mejor esa es la nueva tendencia. Y esperemos, porque la verdad son películas muy, muy interesantes. Por ejemplo, películas como El Cien Pies.
Human Centipede. Que esa es causar repulsión por el hecho de causarla, ¿no? Que, bueno, la segunda parte es mucho mejor que la primera porque tiene ya ahí un componente entre real y fantástico que sí la hace, vamos, sí genera cierto miedo, no tanto por la repulsión, sino por las acciones. Para el realismo, tengo que ser hablando del realismo, pensaba así, ¿no? Ahí no hay realismo, vamos, la historia del doctor, sí, pero hay que estar muy enfermo para hacer engrapar a un conjunto de personas. Bueno, quién sabe. Yo ahorita recuerdo, ahorita que mencionaste engrapar, la escena de luchador de Mickey Rourke, donde hacen esta lucha y no es una película de terror, ¿no? Pero esto es... Pero claro, por supuesto. Estamos hablando de un shock, así también lo pretende la lucha libre. Sí, pero eso no se me hace realista, pero no, realista en el sentido de, por ejemplo, la segunda parte es la historia de alguien que vio la primera y quiere emularlo. Entonces, a eso me refiero con el realismo. Sí, y ahora que mencionas Cazador de Trolls, Trolljägeren, a mí me llama mucho la atención que es como que darle la vuelta a estos falsos documentales que ya se volvieron muy mecanizados, ¿no? Actividad paranormal, todo este tipo de cosas que se basan en la bruja de Blair y no hacen más que repetir ese concepto, ¿no? Pero esta película de Cazador de Trolls, qué extraordinaria. Yo la vi igual por error en internet y me encantó. Y la vi que será un par de años antes de que llegara a México. Y esa mitología de hace miles de años, ¿no? De los noruegos, ¿no? Y creo que vale la pena recuperar ese tipo de cosas, sobre todo en países como el nuestro, que tenemos un folclore tan interesante, tan rico y tan desaprovechado en televisión, en cine, en cómic, en novela, en lo que quiera. La serie, el programa que ustedes hacen, ¿en qué consiste? ¿Cuándo sale? ¿Hablan solo de películas de culto? De culto, o se van a las películas de cartelera tipo El Conjuro, etcétera. Bueno, para Cine es un programa de investigación que tiene su parte de debate. Se transmite por el canal Pánicos los domingos a las 5, tiene una repetición también. Y también en internet para los que no tengan el canal, que es un canal premium. Y abordamos todo lo que son subgéneros del terror. Bueno, del terror no nada más terror, porque sí mencioné ahorita ciencia ficción y fantasía, y sí es muy cierto, no quisimos limitarnos a terror, sobre todo para no irnos como a los íconos clásicos, que luego de repente no se sale, ¿no? Que fuera como el vampiro y el zombie y el monstruo de Frankenstein y tal, sino sí partir del terror para ver qué otros géneros afines hay, porque muchas veces el público que se interesa en el cine de terror también está muy abierto a ver como cosas que están mezcladas con el cine de arte, con el cine de John Waters, por ejemplo, que no es justamente terror, pero tiene una estética como muy áspera, muy difícil. La estética de lo grotesco. Sí. Exacto, y por ahí uno puede como que combinarlo, y a la gente que, por ejemplo, sí está muy metida en el terror, también sirve para aproximarlo a esos otros géneros, ¿no? Entonces lo que hacemos es justamente en media hora que dura el programa, examinamos primero, damos todos los antecedentes, el contexto cultural, hablar también cómo se manifiesta eso en otras formas artísticas, cómics, fotografías, performance incluso, etc. Y ya después hablamos ya una parte de debate donde sí cada uno puede dar su opinión y si podemos pelearnos, y ahí ya no está como que limitado a dar la pura información, pero sí tiene una parte que es así como información para introducir el tema, y ya después sí nos vamos como que ya a una parte más analítica. ¿Tiene un límite de capítulos por temporada o es definido? Bueno, de momento son 16 capítulos, los cuales ya llevamos 4 transmitidos. Cuando se hizo la presentación oficial, se anunció una segunda temporada que bueno, ya estamos en proceso de desarrollo. Entre los capítulos que van a salir en esta primera, bueno, está zombies, slasher, asesinos seriales, horror cósmico, cine basura, cine gore, cine del sudeste asiático, incluyendo por ejemplo el cine, ahora que mencionas el cine de culto, es como tratar de hablar de cine de culto, no solo de terror, que se hace en Tailandia, Indonesia y las Filipinas. Sí, muchos países muy lejanos, pero que tiene una cinematografía muy rica y nos permite justamente dedicarle todo un programa a lo que se hace. Y que la gente que sea fanática del terror pues descubra que hay todavía muchas más cosas, ¿no? De las que nos podemos conseguir, ya sea accediendo a las salas de cine o en clics de internet. Hay muchísimo cine que de veras uno ni se imagina, ¿no? Que terror es el Conjuro, ¿no? Yo vi el Conjuro y esperaba que tú estás dicho, pues le hicieron mucha laraca. Es que me hicieron mucha laraca y la gente, el Conjuro, y sobre todo fue de boca en boca. Yo la verdad, yo no la he visto. Yo también. Porque no tuve, se me pasó, o sea, sí la quería ver. Cuando la quise ver resultó que nomás estaba doblada al castellano en los cines. Una película doblada es una película cortada. Gente que respeto y que aprecio su opinión. El Conjuro es una maravilla, la voy a ver.
pasó? ¿Qué momento? No, yo no sé, yo no tengo calidad moral para opinar al respecto porque no la he visto. Yo tampoco. Creo que no la voy a ver. Pero si quieren una buena recomendación de cine Sí, de por terror, favor. vean Agua Turbia del director japonés Hideo Nakata, el mismo del Aro, del original del Aro, bueno, y también del remake. Esta película de Agua Turbia, lo personal, es la película que más miedo me ha dado en mi vida. Marco, una recomendación. Bueno, una de los años 70, me voy todavía más atrás, El Inquilino de Roman Polanski. Para mí es una de las, no solamente de cine de terror, sino una de las obras maestras de cine psicológico, que de veras abordan lo que es una cuestión de identidad y estéticamente impecable. Aparte sí te genera una inquietud que sí te dura después de ver la película, no es de estas que son como desechables. Entonces, para mí es una de las obras maestras. Porque es terror psicológico. Sí, claro. No es- Sí, es Por Sí, la- porque es como lo realmente inquietante, ¿no? Porque Sí, no no. estamos hablando ahorita como de la violencia, la cuestión esto. Sí, es muy aparatoso, pero lo que realmente se te queda después de ver la película es esta cuestión, o sea, que sí te deja como esa duda, ese temor de moverte ciertas cosas, ¿no? Que no te imaginabas a pensar, bueno, es una película, voy a matar Sí. un par de horas. Pero esta, bueno, es para mí creo que Polanski sí logró algo que pocas veces se puede hacer en cine. Bueno, cine y en general. Sí, pues creo que es un tema que da muchísimo, ¿no? Sí, por desgracia. Ya con el tiempo te tendrán que volver. Marco, Rodrigo, Claro que tendrán sí, cuando regresar. Pues muchas gracias por... No, gracias a ustedes. Esto fue Mule 6. Yo soy Enrique León. Y yo, Héctor González. Hasta la Hasta próxima. luego.